En el capítulo 44 de Lobo Morir Matando, el conflicto había alcanzado un punto donde ya no se trataba de planes bien estructurados ni de estrategias frías ejecutadas con precisión, sino de resistir el colapso de todo lo que alguna vez pareció controlable. Cada decisión tomada en el pasado comenzaba a cobrar factura en el presente. Y lo que antes eran movimientos calculados, ahora se convertían en reacciones urgentes ante una amenaza que crecía en todas direcciones al mismo tiempo. La presión ya no venía de un solo frente, sino de todos. Como si el destino de cada uno estuviera atado a una misma cuerda que comenzaba a tensarse hasta el límite. Miranda se encontraba en el centro de ese caos, intentando sostener una estabilidad que se desmoronaba poco a poco frente a sus ojos. Su mayor miedo ya no era enfrentar a sus enemigos, sino perder lo único que realmente le importaba, su hija. Cada acción había tomado tenía como objetivo protegerla, pero la realidad comenzaba a mostrarle una verdad incómoda, que en ese intento desesperado también él estaba exponiendo a un mundo que no debía conocer, a una violencia que no debía tocarla, a decisiones que ningún niño debería cargar. Esa contradicción comenzaba a romperla por dentro, aunque hacia afuera se mantuviera firme, controlada, aparentemente inquebrantable. Alejandro no podía ignorar lo evidente. Había acompañado a Miranda en cada paso, había confiado en su criterio incluso cuando las decisiones eran cuestionables. Pero ahora estaba viendo cómo la línea entre protección y peligro se había difuminado por completo. Lo que estaba en juego ya no era solo un plan o una venganza, era la vida de personas inocentes. Y eso era algo que no estaba dispuesto a permitir. Su determinación se fortalecía con cada señal de que todo podía salirse de control, y aunque no lo decía abiertamente, estaba preparado para intervenir de forma definitiva si la situación lo exigía. Mientras tanto, Lobo se movía en silencio, pero no en la oscuridad. Cada indicio que recibía, cada anomalía en las comunicaciones, cada comportamiento fuera de lo habitual lo llevaba a una conclusión cada vez más clara. Alguien estaba interfiriendo. Alguien estaba manipulando el flujo de información para mantenerlo contenido, para evitar que reaccionara en el momento exacto. Y eso solo podía significar una cosa: que Antonia seguía siendo una pieza activa dentro de ese juego, una pieza que alguien estaba usando para mantenerlo controlado. Esa idea no lo paralizaba, lo volvía más peligroso, más preciso, más decidido a encontrar la forma de romper ese cerco, sin caer en la trampa. Azufrero, por su parte, comenzaba a mostrar señales de impaciencia, algo que en alguien como él era sinónimo de peligro inmediato. No estaba acostumbrado a esperar, mucho menos a ser ignorado. Su necesidad de control absoluto lo llevaba a escalar cada situación hasta el punto de quiebre. Y en ese momento, no estaba dispuesto a tolerar retrasos ni silencios. Su mente ya no estaba en negociar ni en medir consecuencias, estaba enfocada en imponer miedo, en demostrar que sus amenazas no eran vacías, en obligar a que todos reaccionaran bajo sus condiciones. Esa forma de actuar lo convertía en una fuerza impredecible, capaz de destruirlo todo, con tal de no sentirse superado. Graciela observaba todo desde una posición cada vez más frágil. Había logrado mantenerse cerca de los focos de poder, moverse entre alianzas inestables y sostener una doble cara, sin ser completamente expuesta. Pero esa estrategia comenzaba a agotarse. La tensión entre los bandos estaba alcanzando un nivel donde cualquier error podía delatarla, donde cualquier palabra mal colocada podía convertirla en objetivo. Aún así, sabía que retirarse no era una opción, porque salir del juego significaba perder toda posibilidad de influir en el desenlace. Y ella no estaba dispuesta a quedar fuera de algo que había construido desde las sombras. El entorno político tampoco ofrecía estabilidad. Las apariencias seguían siendo una herramienta necesaria, una fachada que debía mantenerse intacta a pesar de la podredumbre interna. Las relaciones públicas, las imágenes de perfección, los discursos calculados, eran solo una capa superficial que ocultaba un sistema lleno de grietas, de traiciones y de intereses cruzados. Nadie confiaba realmente en nadie, pero todos necesitaban fingir lo contrario para sostener sus posiciones. En medio de todo eso, Renata comenzaba a percibir que algo no estaba bien, aunque no pudiera entenderlo completamente. Su mundo había cambiado demasiado rápido. Había perdido certezas,
Había sido arrastrada a una realidad que no le correspondía. Sin embargo, lo único que mantenía como ancla era la presencia de su madre. Esa sensación de seguridad que Miranda intentaba transmitirle, incluso cuando por dentro se estaba desmoronando. Esa conexión se volvía más importante que cualquier plan, más poderosa que cualquier estrategia, pero también más vulnerable, porque cualquier error podía romperla. La situación alcanzó un nuevo nivel de tensión cuando comenzaron a cruzarse decisiones que no habían sido coordinadas, movimientos que no respondían a un mismo plan, acciones impulsadas por urgencias distintas que empezaban a chocar entre sí. Ese tipo de desorden era el más peligroso, porque eliminaba cualquier posibilidad de control real. Cada personaje avanzaba con su propia lógica, con sus propios objetivos, sin saber exactamente cómo eso afectaría a los demás. Miranda lo percibió antes que nadie. Esa sensación de que el tablero ya no respondía a una sola mente, de que había demasiadas variables en juego, de que el margen de error se estaba reduciendo a cero. Por primera vez en mucho tiempo, dudó, no de su objetivo, sino del camino que estaba tomando para alcanzarlo, porque proteger a su hija seguía siendo su prioridad absoluta. Pero cada paso que daba parecía acercarla más al peligro que intentaba evitar. Alejandro también lo sintió. Esa ruptura en la lógica del plan, esa fragmentación de las decisiones, y fue ahí donde reafirmó su postura. Si las cosas seguían avanzando en esa dirección, él iba a intervenir, sin importar quién estuviera del otro lado. No se trataba de lealtad ni de estrategia, se trataba de poner un límite antes de que todo se convirtiera en una tragedia irreversible. Lobo, por su parte, ya había tomado una decisión, no iba a esperar más. Entendía que el silencio era una trampa, que la falta de información era una forma de controlarlo. Y la única manera de romper eso era actuando fuera del patrón que esperaban de él, no reaccionar de forma predecible, no responder a la presión directa, sino cambiar el ritmo del juego. Esa decisión marcaba un punto de inflexión, porque significaba que ya no iba a jugar bajo las reglas que otros habían impuesto. Y mientras todos avanzaban hacia ese punto de colisión inevitable, una verdad comenzaba a imponerse con claridad absoluta. Ya no se trataba de quién iba a ganar, sino de quién iba a sobrevivir a lo que estaba por venir. La decisión de Lobo de romper el patrón cambió por completo la dinámica del conflicto, porque al dejar de reaccionar como sus enemigos esperaban, obligó a todos a replantear sus movimientos en tiempo real, generando un desorden que se extendió como una onda expansiva imposible de contener. Azufrero fue el primero en sentir ese cambio, porque su estrategia dependía de la presión directa, de la respuesta inmediata, del miedo como detonante, y al no obtener lo que buscaba, su frustración comenzó a transformarse en una furia descontrolada, que lo empujaba a escalar cada vez más rápido, sin detenerse a calcular las consecuencias. Esa impaciencia lo volvió más peligroso, pero también más vulnerable, porque en su necesidad de imponer control comenzaba a cometer errores, pequeños fallos que alguien como Lobo no tardaría en aprovechar. Miranda, al percibir ese giro, entendió que el escenario se estaba saliendo de sus manos mucho más rápido de lo previsto. Su plan había sido construido sobre la idea de manipular los tiempos, de controlar las reacciones, de mantener a cada jugador dentro de un margen calculado. Pero ahora, ese equilibrio se estaba rompiendo. La presión de Azufrero, la incertidumbre de Lobo y la tensión interna con Alejandro estaban creando un entorno donde cualquier movimiento podía detonar una reacción en cadena imposible de detener. Aún así, se negó a retroceder. Su objetivo seguía siendo el mismo, y no estaba dispuesta a renunciar a él, aunque eso significara avanzar en medio del caos. Alejandro ya no veía esto como un plan, sino como una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Cada minuto que pasaba sin una resolución clara, aumentaba el riesgo de que alguien cruzara la línea definitiva. Y sabía que ese alguien podía ser cualquiera. Su mirada dejó de estar en el resultado final, y se enfocó en evitar lo peor, en impedir que el daño fuera irreversible. Por eso comenzó a moverse con mayor discreción, tomando precauciones que Miranda no había contemplado, preparando posibles salidas, anticipando escenarios en los que tendría que intervenir de forma directa. En ese mismo instante, la situación de Antonia se volvía más crítica, aunque su experiencia y fortaleza le permitían mantenerse firme.
La realidad era que estaba en manos de alguien que no dudaba en cruzar cualquier límite. A Sufrero no la veía como una persona, la veía como un instrumento, una forma de presionar, de obtener lo que quería. Y eso la colocaba en un riesgo constante. Cada segundo contaba. Cada decisión se tomaba fuera de ese lugar podía definir su destino, sin que ella tuviera control alguno. Lobo lo sabía, lo sentía en cada pensamiento, en cada cálculo que hacía. La frialdad que lo caracterizaba comenzaba a tensarse bajo el peso de esa amenaza. Pero no se quebraba, se transformaba. En lugar de precipitarse, afinó su enfoque, redujo el margen de error, eliminó cualquier movimiento innecesario. No iba a caer en provocaciones, no iba a actuar impulsivamente, porque entendía que eso era exactamente lo que buscaban. Su estrategia ahora no era solo rescatar, era hacerlo sin perder el control, sin exponerse, sin permitir que lo llevaran a un terreno donde no tuviera ventaja. Graciela, observando cómo todo se desbordaba, empezó a comprender que su papel dentro de ese juego estaba llegando a un límite. Había logrado sostener su posición entre mentiras y alianzas frágiles. Pero el nivel de tensión actual no permitía dobles discursos por mucho más tiempo. Pronto tendría que elegir un lado de forma definitiva. Y esa elección no solo definiría su destino, sino también el de quienes la rodeaban. Esa certeza la llenaba de una inquietud que no podía ocultar, porque sabía que no existía una opción segura. El entorno seguía deteriorándose. Las apariencias ya no eran suficientes para contener la realidad. Lo que antes se manejaba en secreto, comenzaba a filtrarse, a generar sospechas, a provocar movimientos inesperados en actores que hasta ese momento habían permanecido al margen. La presión externa comenzaba a sumarse al conflicto interno, creando un escenario aún más inestable. Renata, sin comprender del todo lo que ocurría, percibía el cambio en el ambiente, en la forma en que su madre se movía, en los silencios más largos, en las miradas cargadas de preocupación. Esa sensibilidad la hacía aferrarse aún más a Miranda, buscando en ella respuestas que no llegaban. Seguridad en medio de una tormenta que apenas comenzaba a mostrar su fuerza real. Miranda, al sentir ese contacto, esa dependencia absoluta, tuvo un momento de claridad dolorosa. Todo lo que estaba haciendo, cada riesgo, cada decisión, tenía sentido solo si lograba protegerla. Pero por primera vez, se enfrentó a la posibilidad de que ese mismo camino pudiera alejarla de ella para siempre. Esa idea la atravesó con fuerza, generando una grieta emocional que ya no podía ignorar. Alejandro lo notó y entendió que ese era el punto más frágil de todo el sistema. No era una debilidad estratégica, era una debilidad humana. Y en un escenario como ese, podía ser tanto una salvación como una condena. Por eso se preparó, no solo para actuar contra sus enemigos, sino también para intervenir si Miranda perdía el control, si cruzaba una línea de la que no hubiera retorno. Y mientras todo eso ocurría al mismo tiempo, las piezas finales comenzaban a acomodarse de forma inevitable. Las distancias se acortaban, los tiempos se reducían, las decisiones se volvían urgentes. Ya no había espacio para esperar, ya no había margen para errores, porque en ese punto, todo el conflicto había evolucionado hacia algo mucho más grande que un simple enfrentamiento entre bandos. Se había convertido en una lucha donde cada decisión podía significar la diferencia entre salvar lo que quedaba o perderlo absolutamente todo.